En el mensaje de hoy, aunque no te reciban, predica la palabra. No hay que tener miedo ni temor, porque Dios le va a demandar a cada persona que se le ha predicado y no ha querido recibir la palabra. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. El tema de hoy es: escoge salvación. ¿Qué vamos a escoger? Dígale que está a su lado: salvación. Vamos a escoger salvación, ¿cierto? Porque muchos escogen las añadiduras. Nosotros escogemos, dígale que está a su lado: salvación. ¿Y sabe quién es salvación? Dígale que está a su lado: Jesús. ¿Quién es salvación? Diga: Jesús. Jesús es la salvación. Él vino a salvar al mundo. Él vino a rescatar, dice la palabra de Dios, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión de nosotros los hombres con Dios. ¿Qué es comunión? Relación íntima del ser humano con Dios, porque Dios nos creó para que nosotros constantemente nos relacionáramos con Él. Pero el ser humano, en sus afanes y en las cosas de este mundo, entonces dice que nos apartamos de Él. Nos apartamos y comenzamos a vivir la vida a nuestro amaño, ¿cierto? A como nos parecía, y a mí me fue muy mal, y yo sé que todo el que se aparta de Dios o el que está sin Dios le va muy mal. Por tiempo el enemigo es muy astuto, nos deja vivir en paz como para que, cierto, uno se tranquilice, pero cuando dice el diablo arremeter contra un ser humano, cierto, tiendes a acabarlo. Entonces, bajo el abrigo del Altísimo que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y estamos tranquilos y confiados porque no se duerme el que nos guarda, dice la palabra de Dios, sino que nos sustenta con su mano poderosa Jesús, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a Juan 1, del 11 al 12. Dice así: y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la gente, usted escucha que toda la gente dice que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? La gente dice eso, todos somos hijos de Dios. Pero este versículo dice otra cosa muy diferente. Dice: a todos los que recibieron, dígale que está a su lado, a Jesús como su único y suficiente Salvador. A todo el que recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces dice que les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces cuando nosotros nos tenemos que hacer hijos de Dios, ¿cierto? Para ser hijos tenemos que hacernos hijos. O sea que todo el mundo no es hijo de Dios. Solamente los que hacemos la voluntad de Dios, de nuestro Padre Dios que está en los cielos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien es duro de corazón, ni aunque Jesús mismo esté cerca, ni aunque Jesús mismo se le presente, ni aunque Jesús mismo en persona le hable, se va a arrepentir, ¿oyó? Nada hace que una persona se convierta, ni siquiera Jesús mismo, si una persona es dura de corazón. La persona que es dura de corazón se cierra el corazón para que Jesús no entre a su vida, porque no le interesa que Dios sea el que controle sus vidas. Entonces, por eso es que mucha gente, después de conocer de Dios, se apartan, porque buscan vivir ese estilo de vida que sea para agradarse a sí mismos y no para agradar a Dios. Y Dios nos llamó para que nosotros lo agradáramos, para que lo agrademos a Él, para que alegremos el corazón de Él. Para eso nos creó. Entonces, ni aunque Jesús ni el pastor más ungido le predique, esa persona se va a convertir, porque hay personas que tienen el corazón como una piedra. Por eso hay un versículo que dice Jesús que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne conforme a mi corazón. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con un corazón como una, ¿qué? Diga, como una piedra, duro, ¿cierto? Por eso Dios nos tiene que tratar y moldear. Por eso Dios tiene que transformarnos en nuevas personas. Porque tiene que quebrar esa piedra. ¿Y cómo la quiebra? Con todos
el proceso que Dios hace de cambio en nosotros, ¿cierto? Dios comienza a traer pruebas, nos prueba para que a través de las pruebas las pruebas no son para Dios a nosotros hacernos sufrir, las pruebas son para que nosotros podamos avanzar, iglesia. Las pruebas son para que nosotros podamos llegar al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, en Mateo 6, del 1 al 6 dice, Mateo 6, del 1 al 6 dice así, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñarle en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, ¿qué lugar era este? Nazaret. Dígale que está a su lado. Nazaret, ¿donde nació quién? Diga Jesús. En ese lugar fue donde nació Jesús. Y mira que dice que ellos comenzaron a hablar entre ellos mismos ahí, la gente del lugar donde Jesús se crió. Ay, venga, este no es el hijo de María, el hijo del carpintero. Y no están con nosotros acá sus hermanos, porque ahí estaban los 4 hermanos, ellos conocían los 4 hermanos de Jesús, varones. Y dicen que eran 4 mujeres también, hijas de María, ¿cierto? Entonces ellos decían, ¿acaso no están los hermanos de Jesús y están sus hermanas también acá con nosotros, ¿cierto? Entonces menospreciaban a Jesús con el llamado, menospreciaban a Jesús. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros llegamos a los pies de Cristo y Dios comienza a darnos dones, a dotarnos de dones, de talento, ¿cierto? Para que le podamos servir. Y nos da una habilidad también de la predicación. Pero llegamos a los conocidos o a los familiares a predicarles y comienzan a decir, ay, venga, este se crió conmigo, ¿cierto? ¿Este de dónde resultó con esta sabiduría? A menospreciarnos por causa de ese llamado que Dios nos ha hecho. Pero dígale que está a su lado, nunca te sientas en menos. Nunca te sientas. Porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Las personas que hemos sufrido de depresión, ¿por qué es que sufrimos esos ataques tan horribles con eso? Porque el diablo sabe el propósito que Dios tiene para uno. Satanás sabe, él sabe, él no se mete con alguien. ¿Para qué se va a meter con alguien que no sirve para nada, cierto? Pero si sabe que usted tiene una simiente de Dios especial y que Dios quiere hacer algo grande con usted o conmigo, entonces se vienen todos los ataques infernales que usted los sabidos y los por haber, los que uno ni siquiera se imagina. ¿Por qué? Porque el infierno despliega los demonios por todos lados, ¿cierto? Para que nosotros no podamos cumplir ese propósito en Cristo. Entonces, dice, seguimos en el 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, uno no tiene honra entre este tipo de personas. Uno se tiene que dar por bien servido si en la casa de uno, o sea, como decir, mi esposo y mis hijos reciben la palabra de Dios, que Dios me usa para hablarles, ¿cierto? Me doy por bien servida que mi casa, gloria a Dios, como dice la palabra, que el que le va a servir a Dios debe tener su casa en sujeción a Dios. Y tenemos que darnos por ser bien servidos cuando nuestra casa ha sido bien pastoreada. Y Dios nos ha dado el privilegio de que nuestra familia nos reciba. Porque dice la palabra de Dios que mire que en la misma casa de uno va a estar sin honra. O sea, que usted no se asuste cuando su propia familia lo ataque. Que le diga, ve, y este de dónde resultó con todas estas cosas, ¿cierto? O es que usted se cree de mejor familia.
porque eso vamos a escuchar de nuestros familiares, ¿cierto? Es que usted se cree de mejor familia. O yo me acuerdo cuando y yo nos agarramos de las mechas. Por allá una vez escuché una cosa de esas. Que esa como era de peleona, yo es que era muy peleona. Y entonces, por ahí una vez escuché que decían unos hermanos míos, ay, nosotros estábamos hablando y todos decían, ¿y cómo era de peleona? Dígale que está a su lado, pero Dios de lo vil y lo despreciado sacó para avergonzar a sabios y a entendidos. De lo vil, de lo que no valía nada, de allí nos tomó para ponernos al servicio, ¿cierto? Para hacernos ese llamado como hijos también. Entonces dice acá así, dice, y no pudo hacer allí milagros, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Como ellos se criaron con Jesús, como ellos lo vieron desde pequeño hasta que él creció como adulto. Mire que dice que ni aún a Jesús le creyeron, le van a creer a uno. Impresionante, ¿cierto? Uno a veces se siente como frustrado porque uno puede Dios darle muchos dones y aún con las personas cercanas comienzan a menospreciar los dones que Dios le ha dado a uno. Y uno a veces se hace preguntas, ¿sí? Yo en estos días he estado viendo predicaciones de muchos pastores que les tocó muy duro al inicio y que les tocó ser muy tratados por Dios para podernos perfeccionar Dios y llevarnos a la estatura donde Dios nos va a llevar. Nos tiene que moler, nos tiene que purificar, nos tiene que pasar por muchas pruebas, nos tiene que meter el Espíritu Santo al desierto mismo. Y entre ese desierto está el menosprecio a veces de la iglesia, que uno puede tener muchos dones, pero el mismo menosprecio de la iglesia que no valora lo que Dios ha puesto sobre uno, la unción que ha puesto sobre uno. Pero mire, nadie que le sirva a Dios se debe perder el enfoque de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque si a Jesús siendo Dios no le creyeron, ¿cierto? Si a Jesús siendo Dios no le creyeron, y dice, no es que Jesús hubiera perdido la unción, ¿cómo la iba a perder? Si Él es Dios, 100% hombre, pero 100% Dios, que Él es el Dios todopoderoso, lo puede todo. ¿El qué será? ¿Cuál enfermedad será que Jesús no pueda sanar? Las enfermedades huérfanas, Dios las sana, ¿cierto? Acá en esta iglesia cantidades de gente se ha sanado. Un hombre que le faltaban 17 centímetros de la pierna, Dios le alargó 14. Y eso porque él decía que sentía mucho dolor. Y yo para activarle la fe le apretaba la pierna. Y él decía, suélteme porque me duele demasiado. Entonces Dios sana, ¿cierto? Y cualquier cosa, si sea el hueso mismo, que es casi como imposible porque tienen que añadirle un ser humano con tornillos para poder alargarle 5 centímetros a una persona de estatura. Pero Jesús alarga el hueso sin necesidad de ponerle añadiduras. Tremendo, ¿cierto? Porque una persona para poderle alargar los pies, le tienen que poner platina, ¿cierto? Y tornillos. Pero mire, Jesús no necesita de nada de eso. Él simplemente le ordena a ese hueso que crezca y crece. Y no quisieron creer en Jesús. Oiga, no quisieron creer en Jesús, ahora la gente va a creer en uno. ¿Cierto? Uno a veces se siente frustrado por eso. Pero diga el que está a su lado, nunca se sienta frustrado. Predica la palabra aunque no te reciban. Aunque no te reciban, predica la palabra. No hay que tener miedo ni temor, porque Dios le va a demandar a cada persona que se le ha predicado y no ha querido recibir la palabra. Entonces, mire, Jesús seguía predicando. Jesús no perdía el enfoque. Él no dijo, no, porque estos acá como me conocían no me quisieron recibir y no quisieron creer en mí y no pude hacer milagros ahí entre ellos. Entonces ya no voy a seguir sirviendo, ¿cierto? Ya no le voy a seguir sirviendo a los hombres, sino que dice que Jesús después de ahí de ese lugar de Jerusalén, ¿cierto? Se fue a otros lugares a predicar. Se fue para otros lugares a predicar y siguió su ministerio. Y él se fue para otros lugares donde sí creyeran en él.
Pero mire lo que dice acá, mire lo impresionante. Dice, y no pudo hacer allí milagros, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Dice, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando la palabra. ¿Qué hacía Jesús? Enfocarse en lo que vino a hacer acá en la tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús? A predicar la palabra, a que lo conocieran a Él como Dios, ¿cierto? Y a poder tener cercanía con el hombre y que el hombre tuviera cercanía con Él. Uno no puede perder la visión, y por eso dice la palabra de Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Jesús hizo todo esto, y si lo hizo por nosotros pecadores, cuando en Él nunca hubo pecado, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con más amor? Porque Él lo dio todo por nosotros, ¿cierto? Y vamos a seguir predicando y le vamos a seguir sirviendo a Dios desde cualquier ámbito y a donde Dios nos envíe. Y lo que Dios quiera hacer con nosotros, porque Él es nuestro Dios.